Bueno, buenas tardes a todos. Como les dijo Gaby, yo soy Liliana Arberbeski, soy especialista de aplicaciones en BD hace 10 años. Mucho de lo que les voy a contar ahora ya lo contaron en la mesa redonda, lo contó el doctor, y yo lo único que voy a hacer es poner en ejemplos concretos todo lo que estuvimos escuchando en esta segunda parte de la tarde. Pero primero vamos a jugar, a hacer estadísticas, ¿sí? Veo que hay gente de todas las edades, así que voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién hizo estadísticas con palotes? Que levanten la mano. Ok, listo. ¿Quién jugó al truco haciendo? Bien, varios. ¿Quién nunca hizo palotes? Ajá, bien. Ahí hay una joven. Bien, ok. De todos esos que hicieron palotes, ¿quién sigue haciendo palotes porque no tiene sistema de gestión? Ah, me encanta esa respuesta. Buenísimo. Bueno, yo podría decir que acabo de hacer estadísticas. Un 100% no hace más palotes, un 80% hizo palotes, un 1% porque nació ayer, no hizo nunca palotes. ¿Está bien hecha esa estadística? Yo les pregunté qué edad tenían, no los dividí por grupo etario. Yo pregunté si eran hospital de provincia, si eran hospital de una ciudad. Yo pregunté qué tipo de hospital son. No, vieron que lo mío es más humilde que el código QR, pero básicamente les pregunté lo mismo. Yo no hice una buena estadística recién, porque me faltaron un montón de datos. Entonces estuvimos hablando de la importancia de tener un sistema de gestión de datos y yo dije, voy a buscar la definición, para no inventar. Entonces, lo que encontré como definición era que es la práctica de recopilar, organizar y acceder a datos para trabajar con eficiencia y permitir tomas de decisiones. Y Epicenter se diseñó como un sistema de gestión específico para microbiología. Lo que estuvimos diciendo hasta ahora era que no todo el mundo tiene acceso a poder cargar todos los datos de microbiología en sus sistemas de hospital o de laboratorio. Entonces, de lo que estuvimos hablando y que hablaron mucho en la mesa es qué datos vamos a cargar, ¿sí? Y lo que Fernando decía y hacía hincapié es que todos los datos son importantes. Es importante el nombre, es importante la edad, es importante a veces la nacionalidad, es importante qué antibióticos está teniendo, ¿sí? Y eso es el dato demográfico. Ya es básico. Si yo ya empiezo con poca carga demográfica de datos, empiezo mal. Y ahí sí es verdad, los médicos a veces tienen una letra que es imposible de leer y muchas veces no tienen datos las recetas que nos mandan, ¿sí? Yo siempre intenté, cuando hacía micro, de generar un recetario para que ellos tildaran, porque dije, así no tienen que pensar, que me tilden. Nunca logré que tilden todo lo que yo necesitaba como datos. Entonces, como les dije, lo primero y más importante es tener buena carga de datos demográficos del paciente, ¿sí? Nombre, qué enfermedad de base tiene, porque eso también me va a orientar después a todo lo que va a venir. Y hay un montón de datos, ¿no? Más, yo ahí dejé campos libres porque también lo bueno que tengo un sistema de gestión es que yo pueda crear los campos que necesito. Por ejemplo, si son un hospital Junet, aquellos que tienen Junet me han visto ahí peleándome con el Epicenter para crearle los campos de datos cada vez que a Junet se le ocurre agregarnos algún nuevo campo de datos. Sí, es así. Lo otro importante es tener datos completos de la muestra, ¿sí? Pero la muestra de hoy no es la misma que la de mañana o la de dentro de una semana. Entonces es importante que ustedes sigan cargando. ¿Qué tipo de muestra es? ¿Qué servicio la envió? Hoy la manda a la guardia, pero el paciente después termina en terapia. No es lo mismo la muestra de la guardia que la de terapia. ¿Cuándo se recibió? ¿Qué diagnóstico? ¿Con qué diagnóstico ingresó el paciente? Bueno, un montón de datos inherentes a esa muestra. Y esos datos van a cambiar en función de cada muestra y de en qué momento se haya tomado la muestra, ¿sí? Otro dato no menor y que quienes tienen la suerte o mala suerte de estar conmigo trabajando con Epicenter es, cuando hablan del tipo de muestra, no pongan pierna izquierda, rodilla derecha, porque cuando quieran hacer estadística, va a ser una estadística hiper sucia. Traten de poner muestras genéricas que engloben lo más importante y después en otro lugar, que en el caso de Epicenter es zona del cuerpo, pero puede ser en cualquier sistema, en otro campo, aclaren de dónde viene. Porque la estadística no va a cambiar si vino de la pierna derecha o de la pierna izquierda.
dato también que es importante tener cuando queramos hacer estadísticas, por ejemplo, es cosas inherentes a los test. En este caso es hemocultivos positivos, saber el tiempo de detección y un campo no menor, que no lo marqué, que dice contaminado. Me pasó hace poquito que me dijeron, ¿qué porcentaje de contaminación tiene el hospital? Ya te lo saco. ¡Ping! Fui a apretar el famoso botón, como decían ustedes que no salió. ¿Por qué? Porque nunca clasificaron las muestras como contaminadas. Yo no pude saber qué porcentaje de contaminación de hemocultivos tenía ese hospital, ¿sí? Cuando realmente es una de las estadísticas más fáciles de sacar, es apretar un botón y decirle de tal fecha a tal fecha, sacame los contaminados. Y el otro campo importante es el aislado, es decir, ese microorganismo está asociado a la hospitalización, vino adquirido de la comunidad, no tengo idea, lo considero un contaminante, lo considero un colonizante, tiene mecanismos de resistencia asociados, ¿sí? Entonces, miren la cantidad de datos que necesitamos para hacer buenas estadísticas. Una vez que tenemos esos datos cargados, ¿sí? En el caso de Epicenter, tienen algo que se llama sistemas expertos. Que la idea de estos sistemas expertos lo que hacen es que nos permitan estandarizar y actualizar datos. Cuando no estandarizar es de que todos informemos lo mismo. Si Gaby y yo trabajamos en el mismo servicio, que Gaby a la infección urinaria le informe un antibiograma y yo le informe otro, no está bien. ¿Sí? La idea es que se trabaje de manera estandarizada, que todos tengamos un consenso de lo que vamos a informar y que informemos todo lo mismo para que a todos nos llegue la misma información. Entonces tiene dos sistemas, uno que es un experto, el BD Expert, que son reglas basadas en estándares internacionales. Por ejemplo, el CLCI. Ahora mandaron las actualizaciones del CLCI 2023, ¿qué hicimos? Vamos a actualizar esos puntos de corte en este sistema experto. Entonces, cuando Epicenter reciba los datos, ya sea de forma manual o automatizada de los resultados de la sensibilidad, él va a poder ir a buscar estos datos a este experto e interpretarlos, ¿sí? Entonces ustedes no tienen que tener al CLCI en la cabeza, o como tenía yo pegada la famosa tabla en la pared, ¿sí? Para acordarme cuál era cada punto de corte. Y las otras reglas son las EPICARE. Estas reglas EPICARE se diseñan en cada usuario. Entonces, por ejemplo, Wanda me dice, escúchame Lili, ahora vamos a ver ejemplo. Yo quiero que cuando me informes una orina aparezca un mensaje de alerta de tal cosa. Listo, en las orinas de los pacientes de unidad de terapia intensiva va a aparecer este informe, ¿sí? Entonces la idea es que emulen decisiones que nosotros tomaríamos y para que no tengamos que estar data entry escribiendo cada vez que tengamos que presentar nuestros informes. Entonces vamos a ir directamente, yo me basé en la presentación del doctor y tomé ejemplos y los repliqué en un Epicenter. Me senté frente a un Epicenter y me puse a jugar. Entonces, por ejemplo, este comentario del informe clínico era el paciente de la sonda vesical, yo no me acordaba qué bicho era, entonces le puse una coli, ahora vi que era un Proteus, pero bueno, era un Escherichia coli con un recuento de más de 100.000 colonias, pero se vieron otros bacilos gram negativos. Entonces, lo que se decidió es crear una regla EPICARE para que en este caso, cuando haya una sonda vesical con un recuento alto, pero se vean otros microorganismos, salga un informe que diga que hay que categorizar o jerarquizar porque la sonda se suele colonizar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo hacemos con la regla EPICARE. Otra forma es hacer un antibiograma selectivo, como a través de una regla que suprima antibióticos. Fíjense, esto es un panel de Phoenix, ¿sí? Phoenix es el sistema automatizado de identificación y sensibilidad que tiene BD. Entonces lo que hace es informar todos los antibióticos que tiene el panel. ¿Yo quiero que todos los antibióticos lleguen al médico? No. Entonces lo que hago es generar reglas que le dicen, en el caso de una infección urinaria ambulatoria, solo informame estos poquitos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa también si esa misma Escherichia coli después el paciente entró a UTI y se agarró una BLE? Entonces lo que hago es un antibiograma en cascada, lo que hago es decirle a esa regla EPICARE, bueno, si ahora esta infección urinaria con Escherichia coli tiene una BLE, amplíame los antibióticos que voy a informar. Y yo decido en consenso qué antibióticos voy a informar para que les sirvan. Como decían, si no pongo la fosfomicina y es una infección urinaria, no les va a servir. Entonces, que haya un consenso de lo que vamos a informar y de lo que ellos van a recibir. Él habló de las distintas formas que tenemos para hacer llegar la información crítica, ¿sí?
Bueno, Epicenter tiene un módulo que está en el módulo Sentinel, donde yo, a través de estas reglas que les conté, programo mensajes, ¿sí? Entonces, estos mensajes yo le puedo decir, bueno, envíaselos a estas personas, a estos mails. Entonces, por ejemplo, en el caso de un hemocultivo positivo, yo ahí me robé un mensaje, ¿sí? Wanda los debe conocer, pero me lo autoenvié, que decía que había saltado un hemocultivo positivo en el paciente tal, ¿sí? A tal hora, y que por favor se comunicaran con bacteriología para que les dé el resultado. Yo puedo configurar el informe crítico que quiera, ¿sí? Le puedo decir, saltó un paciente con una carbapenemasa, saltó un paciente de Pancover, ¿sí? Eso lo definimos nosotros con el usuario. Entonces, una vez que ya definí cómo los voy a informar, estamos todos de acuerdo, vamos bien con los informes, me vienen a pedir estadísticas. Y ahí digo, ¿qué voy a hacer con todas las estadísticas que me están pidiendo? Y voy a dar un ejemplo concreto. Un día me senté con Wanda y le dije a Wanda, ¿qué necesitas? Porque yo soy la que hago los filtros para que ustedes puedan hacer estadísticas. ¿Qué necesitas, Wanda? Y me dijo 4 o 5 cosas y yo le dije, ya te lo hago, ya me voy al laboratorio y te lo hago. Otra vez, ping, no salió. ¿Qué había pasado? Ellos estaban cargando toda la información, pero tenían un sistema de LIS nuevo que hace autogenerar servicios continuamente. No tenemos forma de hacer un seguimiento de los servicios porque la terapia intensiva se llama 8202, mañana 8804 y así sucesivamente. Bueno, entonces ya me reuní con la gente de la interfase para ver cómo nosotros podemos coordinar el servicio, porque tampoco están pudiendo informar a Junet, porque no saben quién es el 8848, básicamente. Entonces, cuando yo voy a diseñar un reporte de estadística, Epicenter tiene filtros prefijados, pero en general lo que hacemos nosotros es diseñarlos en función de lo que me pide, por ejemplo, en este caso, Wanda. Hay un montón de trabajos que dicen que el riesgo de la mortalidad en el caso de bacteriemias disminuye cuando se aplica un tratamiento empírico correcto desde el momento. Y eso también me lo dijo Wanda en esa reunión y me quedó grabadísimo. Fue muy buena esa charla, Wanda. Cuando nosotros hagamos un filtro, vamos a tener que tener claro qué datos necesitamos. Si ustedes no me dicen a mí exactamente lo que necesitan, nunca van a tener una buena estadística, a mí o a quien diseñe o al que cuenta palotes. Si ustedes cuando cuentan palotes no tienen idea de lo que están queriendo sacar de estadística, no van a tener buenas estadísticas. Entonces, por ejemplo, en este caso agarré un filtro cualquiera, ¿sí? Y yo le dije, quiero que me hagas en un rango de fechas, para un tipo de muestra determinado, para un servicio determinado, para un tipo de test que eran los hemocultivos, para un antibiótico determinado y para un microorganismo determinado. Fíjense primero la cantidad de datos que tienen que estar bien cargados y cómo tengo yo tener claro qué es lo que estoy buscando de mi estadística. Entonces acá me puse a jugar, a hacer estadísticas y les traje uno que es, por ejemplo, los primeros 5 microorganismos por tipo de muestra y por servicio. Entonces yo busqué los hemocultivos en las unidades de cuidados críticos, ¿sí? Y el primer microorganismo que salió en esta estadística fue la Klebsiella. Así puedo hacerlo con 10, yo puedo seleccionar la cantidad de microorganismos que quiero saber. Otro que es el que mostró el doctor es, esto es una tabla de doble entrada, acá está solo puesto para que se vea el microorganismo y los antibióticos, ¿sí? Pero yo puedo mostrar en qué servicio fue, ¿sí? ¿Qué servicio tuvo distinta sensibilidad? Yo todo esto lo puedo ir abriendo y se hace todo un árbol, ¿sí? Es un cuadro gigante. Y puedo combinar, al ser una tabla de doble entrada, como una tabla dinámica de Excel. Yo voy combinando los datos. Otra cosa que puedo hacer es pedirle el perfil de sensibilidad de una bacteria por servicio, ¿sí? Por fechas, por tipo de muestra. También puedo ver la variación de la SIM de un antibiótico en el tiempo. Eso me permite bien o lo mal que estoy usando los antibióticos en mi institución. También puedo decir, ok, quiero saber el porcentaje de BLE por servicio. Dedicado, doctora, a usted. Acá se pudo hacer. ¿Por qué? Porque los servicios están bien cargados. Y acá literal apreté un botón y salió esto. Pero fíjense la importancia de una correcta carga de datos. Entonces, cuando hablamos de carga correcta de datos, estamos nosotros como data entry, porque no todo el mundo tiene conectado la interfase del hospital para recibir los datos demográficos, como decían en la mesa que tuvimos redonda. Si ustedes tienen la posibilidad de tener
una interfase con los sistemas de gestión es genial porque alguien carga los datos y son los mismos datos que van a todo el hospital. Entonces todos recibiríamos los mismos datos. El sistema de gestión se nutre también de todos los datos que vengan de los equipos automatizados. Los equipos automatizados entregan los resultados a medida que los van obteniendo, ¿sí? Y en esto el Sentinel, por ejemplo, puede hacer que salte un hemo positivo, pasa por Epicenter e instantáneamente dispare un mail a quien nosotros hayamos decidido, por ejemplo, Infecto, que le diga, recién salió un hemocultivo positivo, a cualquier hora. Ese es el problema, que es las 24 horas. Esto no es ese 33% acá es un 100. Sale el hemocultivo positivo y le avisa a quien nosotros hayamos elegido. Entonces la importancia de tener una integración, ¿sí?, de todos los datos en un sistema de gestión va a hacer que nuestra estadística sea fidedigna y que nos sirva para hacer algo, para tomar decisiones, para que quienes eligen los tratamientos empíricos los puedan diseñar. Si nosotros no les damos buena información, ellos no pueden inventar el tratamiento empírico. Entonces es muy importante que desde los médicos nos den los datos completos a que nosotros podamos, como decimos en MD, salir del laboratorio y darles nuestros resultados. No esperemos siempre a que nos los vengan a pedir. Está bueno si nosotros salimos y le decimos cada 3 meses, tengo las estadísticas, las unidades críticas, el apiperatazo está dejando de funcionar. Está bueno que empecemos así como ellos entran, nosotros salgamos, ¿sí? Entonces, para terminar, ya lo saben esto, pero como para darles un cierre, es crítico tener documentados datos claros, completos y concretos, no duplicados, ¿sí? Ahí Natalia El Naval contó que se duplican, se triplican, es muy difícil, ¿sí? No. Tal. Exactamente, a eso iba. También que se pueda poder, en una de las pantallas que se nos dije, que uno pueda extraer de estadístico cuando uno considera que ese microorganismo, ya lo me mandan orina todos los días, no sé si les pasa, a mí me pasaba, la orina del paciente va a tener el mismo bicho hasta que haga efecto el antibiótico, ¿sí? Entonces no sirve, hay que sacarlo de la estadística, si no estoy haciendo mal estadística. Generar reportes precisos y de calidad, no solo el informe clínico, sino el reporte de estadística. Y lo más importante es generar estadísticas que permitan diseñar tratamientos empíricos que estén ajustados a la realidad de cada institución. Si bien hay un montón de guías que hablan de cuál es el tratamiento empírico, un buen tratamiento empírico es el que se ajusta a cada una de nuestras instituciones. Se me trabó la lengua. Bueno, gracias.